Buenos días, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta presentación, a todos los que nos estáis siguiendo desde vuestras casas y, por supuesto, a los ponentes que hoy nos acompañan. Queríamos dar las gracias especialmente al equipo de Idencity, que es la consultora de estrategia de desarrollo sostenible en entornos urbanos, que ha hecho posible este índice de salud de las ciudades que hoy presentamos. Se trata de una herramienta que nos da una información muy valiosa sobre el estado de salud general de la población, sus determinantes socioeconómicos y las políticas sanitarias en las 50 capitales de provincia españolas, las 2 ciudades autónomas y la ciudad de Alcobendas, que este año hemos añadido en la segunda edición del índice. No me quiero extender más porque a lo largo de la presentación vamos a tener ocasión de profundizar en el tema con las personas que hoy nos acompañan y que ahora paso a presentaros. Y son Miguel García, que es director de Comunicación y Negocio Responsable de DKV, y aprovecho también para excusar a nuestro consejero delegado, Josep Santacreu, que hoy tenía que acompañarnos en esta presentación y no ha podido hacerlo, pero bueno, aquí tiene como sustituto a Miguel, que seguro que lo hace muy bien. Luego tenemos a Jordi Hereu, que es exalcalde de Barcelona y es el presidente de Idencity. Contamos también con Mar Cerezo, que es la responsable del proyecto en la consultora Idencity, y con 2 expertas de lujo, como son Odil Rodríguez de la Fuente, que es divulgadora científica, y con Silvia Donoso, que es doctora en antropología y experta en perspectiva de género. Antes de empezar con la presentación en sí, me gustaría decir a todas las personas que nos estáis siguiendo que durante esta presentación podéis dejar las preguntas en el chat que veréis a vuestra derecha en la pantalla en YouTube y que al acabar tendremos tiempo para que los ponentes puedan responder también. Si nos indicáis a quién va dirigido la pregunta, pues nos facilitaréis la tarea. Y bueno, ya no me alargo más, sin más dilación, cedo la palabra a Miguel García, director de Comunicación y Negocios responsable de DKV, que nos explicará, pues bueno, por qué un índice de salud de las ciudades DKV. Adelante, Miguel, cuando quieras. Gracias, Patricia. Buenos días y muchas gracias a todos por seguir la presentación de esta segunda edición del Índice de Salud de las Ciudades, con la que renovamos nuestro compromiso por aportar conocimiento en la mejora de la salud y de su entorno, ¿no? También, como no, quiero dar las gracias a Idencity a través de su máximo responsable, Jordi Hereu, hoy aquí presente con nosotros, por haber hecho posible este índice que, como antes Patricia decía, pues nos facilita una información muy valiosa sobre el estado general de salud de la población, los determinantes socioeconómicos y las políticas sanitarias, ¿no?, en toda una serie de territorios y ciudades que van creciendo pues edición tras edición. Una de las novedades más importantes es que, junto con el estudio de la salud urbana desde la perspectiva de género y el análisis de nuevos fenómenos e indicadores como el grado de digitalización en los trámites vinculados a la salud y la existencia de institutos de investigación, son algunas de las informaciones nuevas que se incorporan a la segunda edición del índice, ¿no? Me gustaría destacar también que este índice permite observar el rendimiento de estos territorios frente a estándares de salud de carácter nacional e internacional para identificar las fortalezas y oportunidades de mejora de cada ciudad alrededor de 5 grandes dimensiones: la salud de la población, el entorno, las condiciones socioeconómicas y laborales, la comunidad y los propios servicios de salud. Antes Patricia preguntaba por qué DKV apoya este índice. Bueno, es una pregunta obvia, ¿no?, pero la respuesta es muy sencilla también. Como todo el mundo sabe, pues estamos comprometidos desde hace muchos años con la promoción de hábitos saludables y la prevención, y por este motivo pues dedicamos parte de nuestros esfuerzos a desarrollar instrumentos o apoyar a otros para que los desarrollen, instrumentos que faciliten a la población en general, a nuestros grupos de interés y no solo a nuestros clientes, el conocimiento y la información que les ayuden a tener unos comportamientos que nos permitan a todos vivir más y mejor. Esto no es algo nuevo. En los últimos años en DKV hemos lanzado iniciativas como el Observatorio de Salud y Medio Ambiente,
que a lo largo de 15 informes publicados pues ha tratado de hacer divulgación sobre el impacto del entorno en nuestra salud y también sobre consejos cómo ayudar a que este impacto sea lo menos negativo posible. El índice de vida saludable, que ha incluido en nuestra aplicación Quiero Cuidarme Más, que permite a quien lo desee averiguar cuál es su estado general de salud a través de la ponderación de los resultados de 9 indicadores distintos y que aporta consejos y retos para que todos podamos mejorarlo, ¿no? O más recientemente el indicador dosis de naturaleza, que proporciona información sobre cuál es nuestra exposición al entorno ambiental, ya que múltiples estudios científicos concluyen que estar en contacto con la naturaleza pues, puede reducir el estrés y la ansiedad, favorecer la función cognitiva, mejorar la percepción de salud en general, la sensación de vitalidad o ayudar a controlar la presión arterial y favorecer la salud cardiovascular, ¿no? Es evidente que durante el último siglo y medio la esperanza de vida ha estado mejorando constantemente gracias al aumento de la capacidad económica de las sociedades y a los avances en medicina, tecnología o higiene. No obstante, desde hace ya algún tiempo se ha constatado que la salud de las personas, entendida no solo como la ausencia de enfermedades, sino como un completo estado de bienestar físico, social y emocional, que es como la ONU lo define, depende de 4 factores: los sistemas sanitarios, la herencia genética, el entorno medioambiental y los estilos de vida. Y, por cierto, los sistemas sanitarios no es el más importante de todos ellos, ¿no? Partimos de la base de que la salud no está relacionada simplemente con factores biológicos o agentes infecciosos, sino que en la mayoría de las enfermedades influyen factores como el entorno y el estilo de vida. El estilo de vida y la calidad del entorno tienen un mayor impacto en la prevención de muertes que la asistencia médica. Sin embargo, gastamos el 95% del presupuesto de los países en el sistema sanitario y solo un 1% en cuidar del entorno. Esto es algo que seguramente ha de cambiar, ¿no? Os pondré solo un ejemplo, porque tenemos aquí a Odile Rodríguez de la Fuente, que luego se extenderá más y mejor, ¿no? Según el Observatorio Global de Salud de la OMS, las muertes atribuibles a la polución del aire en España superan las 12.000 al año. Estos son datos muy contrastados, ¿vale?, que nos muestran de forma muy directa el impacto de la polución sobre la salud de la población. Hay muchos más datos que luego veremos, ¿no? Y estas muertes se producen por la alta contaminación que provoca o agrava enfermedades como infecciones respiratorias, cánceres de pulmón, tráquea y bronquios, isquemias cardíacas y accidentes cardiovasculares isquémicos. Sin embargo, no hay una conciencia general de que si el planeta está enfermo, nosotros también lo estamos. La salud de las personas y el entorno están en juego y este índice condensa información sobre todos ellos, lo cual, insisto, nos parece muy útil, ya que para poder actuar antes hay que tener información de calidad y analizarla. Nuestro objetivo es que los resultados de este índice ayuden a contribuir a que las ciudades españolas sean ciudades más saludables y a que sus responsables utilicen esta herramienta en la gestión del día a día. Por tanto, lo ponemos a disposición de los decisores políticos, de los directivos de empresas e instituciones para que puedan utilizarlo en la toma de sus decisiones de forma que mejoren la calidad de vida y la salud de la población en general. Muchas gracias. A Jordi Hereu, exalcalde de Barcelona y presidente de Idencity, que nos va a explicar el porqué de una herramienta como el índice de salud de las ciudades y qué mejoras se han implementado en esta segunda edición. Cuando quieras, Jordi. Muchas gracias, Patricia, y muchas gracias, Miguel, por la confianza en este instrumento que hemos trabajado y que seguimos trabajando conjuntamente. Y os quiero agradecer la confianza en un índice que me parece importante para el presente y el futuro de los ciudadanos. Yo muy brevemente quería explicar, Idencity es una compañía de consultoría estratégica. Básicamente somos gente apasionada en el mundo urbano y en el mundo y en la dinámica territorial y somos una empresa
que ayudamos a iniciar y desarrollar pues, estrategias a largo plazo para el objetivo de desarrollo sostenible. Por tanto, somos una empresa muy comprometida en la evolución de los ODS y siempre intentamos trabajar en alianza, ¿no? Y por tanto cumpliendo el objetivo número 17. A lo largo de más de 10 años hemos trabajado, por tanto, muchos proyectos de consultoría para ayudar a los líderes sociales, públicos y privados en el desarrollo de las ciudades. Uno de los instrumentos que hemos desarrollado en los últimos 5 años es justamente elaborar indicadores de rendimiento, de performance de las ciudades en las dimensiones que consideramos más esenciales. Y por tanto, como veis, tenemos ya una trayectoria que siempre lo hemos hecho desde la alianza público-privada para generar indicadores que nos permitan analizar la evolución de las ciudades, poder ver de manera homogénea el estado de las ciudades para poder prever y poder decidir política pública, política empresarial, política social en torno a las ciudades. Como veis, hemos tratado desde dimensiones como la competitividad, el uso de las tecnologías, la movilidad sostenible, los ODS y la Agenda 2030, y uno de los casos justamente es también la accesibilidad y, por tanto, como podéis ver, el índice de salud, los indicadores de salud está en el marco de esta estrategia. Nos parece que la salud es una de las dimensiones más fundamentales de las ciudades y como consideramos que la salud es una construcción social que se da también en las ciudades, creemos por eso tan estratégico el poder elaborar e ir mejorando paulatinamente el índice de salud. Bueno, el índice evalúa el estado de salud y sus determinantes en las ciudades con base a indicadores. Observamos el rendimiento comparado y periódico de la salud en las ciudades y esto soporta, y creo que esto es fundamental, la toma de decisiones informadas tanto de los sectores públicos como privados. Nos parece que puede ser un instrumento muy útil para todos aquellos que tienen responsabilidad en el desarrollo sostenible de las ciudades en España. Lo hacemos en base a datos homogéneos, justamente para poder tener una comparativa entre ciudades que permita a cada uno ubicarse dónde está y que tiene que tomar decisiones para poder mejorar el estado de salud en las diferentes ciudades españolas. Este es un proyecto de mejora continua, siempre lo hablamos con Miguel y con los responsables de DKV. Estamos en un proceso continuo de mejora, de manera que en esta segunda versión hemos introducido nuevos indicadores, por tanto, la evaluación de nuevos fenómenos que influyen en el estado de salud. Creo que es fundamental incluir una perspectiva de género, por tanto, tenemos más de 20 indicadores donde se puede analizar la perspectiva de género al afrontar políticas de salud y efectivamente nosotros vamos implementando nuevas metodologías que nos ayuden a comprender mejor la evolución de las variables que influyen sobre la salud. Estamos convencidos absolutamente que todos estamos implicados en la construcción de un modelo más saludable en nuestras ciudades. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordi. Ahora vamos a entrar ya en materia específicamente de las conclusiones y los principales resultados del índice. Y para ello contamos con Mar Cerezo, que es la consultora responsable de este proyecto en Identity. Y bueno, adelante, Mar, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Patricia. Gracias también, Miguel y Jordi, por vuestras presentaciones y por esta buena contextualización de en qué consiste la herramienta. Y ahora, como decía Patricia, nos centraremos un poco en hablar de la metodología que hemos empleado para desarrollar esta segunda edición y también los principales resultados que hemos obtenido. Entonces, bueno, en primer lugar, hablar del territorio evaluado y también de dónde provienen los datos que hemos utilizado para construir los indicadores que componen esta segunda edición. Entonces, bueno, como también adelantabais antes, en esta segunda edición hemos analizado 53 ciudades repartidas por toda la geografía española, como podéis ver en la que tenemos en pantalla. Y bueno, pues evaluamos salud urbana, por tanto nos centramos sobre todo en el plano municipal, en indicadores y en datos municipales, pero también evaluamos fenómenos que por su naturaleza pues, se deben medir en una escala provincial, autonómica, también sabiendo que esta es donde está la competencia sanitaria en el caso de España,
y también datos que provienen de, que están a nivel del área sanitaria o de los partidos judiciales que componen también pues, el Estado. En cuanto a los datos, el origen de los datos que empleamos, pues siempre provienen de fuentes secundarias y priorizando pues aquellas fuentes que son públicas y abiertas, como pueden ser las estadísticas del INE o las que provienen de portales estadísticos de los diferentes ministerios, sean de Sanidad, de Hacienda o el que sea competente en las diferentes materias que vamos analizando a lo largo de este índice con carácter tan transversal, ¿no? Y esa visión tan integral de la salud, también el SEPE o cualquier otro organismo que se dedique a una de estas materias fundamentales. Con esta, si podemos pasar a la siguiente, por favor, gracias. Aquí vemos las 5 dimensiones que componen el índice, las 5 grandes temáticas que evaluamos dentro del índice y que, como ya también se adelantaba, pues, bueno, es una visión integral de la salud que no se reduce solo al estado de salud de las personas, de la ciudadanía, sino también pues, esos grandes determinantes socioeconómicos de la salud. Entonces, bueno, tenemos esta primera dimensión de salud de la población, donde sí que vamos a ver más esperanza de vida, morbilidad, es decir, incidencia de diferentes enfermedades, también conductas saludables. En segundo lugar, tenemos la dimensión de entorno, en la que evaluamos medio ambiente, por tanto, pues, bueno, indicadores relacionados con la contaminación, como también se comentaba antes, ¿no? La importancia de medir esta dimensión. Movilidad desde un punto de vista de movilidad sostenible, pero también de movilidad activa. Y acceso a vivienda y también dotación de equipamientos, en este caso no sanitarios, pero que tienen que ver con la promoción de la salud y de esos hábitos saludables, como pueden ser las áreas verdes, por ejemplo. En tercer lugar, tenemos la dimensión de condiciones socioeconómicas y laborales, en el que evaluamos la seguridad socioeconómica, esa estabilidad económica financiera y también la calidad del empleo en términos de accidentalidad laboral, conflictividad laboral y todo este tipo de dimensiones también que nos ayudan a evaluar un poco qué entornos laborales se dan en las ciudades españolas evaluadas. En cuarto lugar, tenemos la dimensión de comunidad, en ese plano más de bienestar social, que también forma parte de la visión integral de la salud, la parte fundamental. Y tenemos una categoría de seguridad, donde, bueno, pues, la ausencia de criminalidad, y una categoría de redes familiares y comunitarias, donde sí que, bueno, pues intentamos aproximar también esa interacción social y ese bienestar social del que disfrutan la ciudadanía de las ciudades evaluadas. Y por último, tenemos servicios de salud, donde sí que nos estaríamos centrando más en sistema de salud, sistema sanitario. Tenemos una primera categoría que analiza actividades preventivas y promoción de salud y una segunda categoría de atención sanitaria, donde sí que nos vamos a centrar más en evaluar recursos con los que cuentan los diferentes. Y esto hace un total de 91 indicadores. Entonces, bueno, ahora que ya he explicado un poco esa visión general que tiene el índice, me centro más en cómo construimos cada uno de los indicadores que lo componen, esos 91 indicadores que acabo de mencionar. Entonces, bueno, podemos reducir el proceso de construcción a 3 grandes fases. La primera sería el análisis y definición de indicadores, es decir, la conceptualización y la selección de qué fenómenos vamos a evaluar porque nos parecen especialmente relevantes para el análisis de la salud urbana. En segundo lugar, tendríamos la captura de valores, es decir, esa obtención de datos a partir de los cuales vamos a construir los indicadores. Y en tercer lugar, la medición del desempeño incluiría todos los tratamientos estadísticos que realizamos para transformar esos datos en información contextualizada, ¿no? En conocimiento que ya nos ayude, soporte esa toma de decisiones. Entonces, bueno, ahora me voy a centrar en la siguiente diapositiva en esta tercera fase de medición del desempeño. Y, bueno, primero de todo, decir que en cada indicador siempre vamos a utilizar la misma metodología para todos los territorios y también datos que sean comparables en origen, de manera que, bueno, los resultados también que obtengamos, esos indicadores, nos den datos comparables o valores comparables para todas las ciudades evaluadas. Esta misma metodología que utilizamos para evaluar el desempeño es lo que denominamos umbrales de cumplimiento, es decir, establecimiento de valores objetivo en cada indicador, en cada fenómeno, a qué valor queremos tender, ¿no? Cuál es el valor ideal que entendemos, bueno, que deberíamos de conseguir en los distintos fenómenos que evaluamos en los indicadores. Entonces, bueno, estos umbrales de cumplimiento, como digo, son el valor objetivo, el valor al que debemos tender y, por tanto, determinan la puntuación máxima que se puede obtener el indicador, ese 100%. Y así, pues, la puntuación de las ciudades es la distancia recorrida hasta el 100%, ¿no? Pues si tengo un 90%, pues, bueno, será que me queda ahí ese último tramo para llegar al 100%.
¿vale? Esto lo hacemos con estos cuatro, la determinación de estos umbrales de cumplimiento, de esos valores objetivos, lo hacemos a través de estos cuatro tipologías de umbrales, ¿vale? Entonces, en el primer caso tendríamos umbrales de tipo institucional, que lo que hacemos es establecerlos a partir de lo que marcan instituciones de referencia en la temática. Aquí ponemos el ejemplo de asequibilidad vivienda del alquiler, que sería uno de los indicadores que componen la categoría de vivienda y equipamientos. En este caso tenemos una estructura de referencia a la temática o no hábitat, que nos determina que en ningún caso se debería exceder el 30% de los ingresos en el pago de la vivienda, en el pago del alquiler en este caso. Entonces estableceremos eso como ese valor objetivo al que deberemos tender, de que el 30% sea el máximo de los ingresos que en media destine la ciudadanía, ¿no? Valores al pago del alquiler, y entonces buscaremos pues, que las ciudades lleguen a ese 100% y la puntuación que saquen será la distancia a la que se quedan de ese valor objetivo. Y esta lógica pues, es la que aplicamos en los otros tres casos. En el caso académico, lo único es que ese valor objetivo, en vez de venir dado por una institución, vendrá dado por literatura académica relevante en el ámbito que estamos evaluando. Y aquí tendríamos el ejemplo de cobertura de vacunación por COVID-19, en el que pues había un dato, un valor al 70% para alcanzar la inmunidad de rebaño, pero luego veíamos que en el caso español, por ejemplo, pues se había excedido ya ese porcentaje de vacunación, esa cobertura de vacunación, y no se llegó a alcanzar, ¿no? Entonces, en este caso, pues hay una publicación de la revista Nature que dice que el 90%, para el caso específico español, deberíamos de llegar al 90% de la población para alcanzar lo que se considera inmunidad de rebaño. Después, en este caso, será ese valor objetivo el que se establezca, ese umbral de cumplimiento. En tercer lugar, tenemos la metodología No One Left Behind, que lo que se apoya en este principio establecido por Naciones Unidas de no dejar a nadie atrás, que se corresponde con el valor ideal para esa temática que estamos evaluando, en este caso incidencia de accidentes laborales. Pues entendemos que el valor ideal o a lo que deberíamos de tender es a ese 0%, ¿no? Que no se den los accidentes laborales. Y por último, cuando no podemos determinar los umbrales de ninguna de las tres primeras formas de aplicado, estableceríamos el valor objetivo en la media de los 5 territorios con mejor rendimiento. Entonces, bueno, aquí tenemos el caso de gasto municipal. Pasar a la siguiente. Y ya vamos con los resultados globales del índice. Y aquí, bueno, explico un poco este gráfico que vemos. Tenemos dos líneas, ¿no? Que van viendo los valores de las ciudades, en este caso en la primera edición, en la raya punteada azul, y en la segunda edición, que sería la que estamos presentando hoy, la de 2022, en esa línea sólida verde. Entonces, bueno, aquí quiero destacar grandes mensajes y el primero que podemos ver, yo creo que se puede observar en este gráfico, es cómo la línea verde sólida está en general por encima de la línea azul punteada, lo que nos determina que en general las ciudades han obtenido mejor rendimiento o han mostrado mejor rendimiento en la segunda edición del índice respecto a la primera. También se refleja en el valor, la puntuación media de todas las ciudades evaluadas de este año, que sería un 72,2% respecto a ese 100% que nos marcaría el máximo en base a los umbrales de cumplimiento que acabo de indicar. Estamos en un 72,2% versus el año pasado que hubo un 70,1%, ¿no? Entonces vemos ahí un incremento moderado. También es verdad que ha habido un año entre las dos ediciones y bueno, pues algunos de estos indicadores evalúan fenómenos más estructurales, pero bueno, en cualquier caso es una noticia ver ese de manera generalizada, que también se ve en el aumento de los territorios que tienen una puntuación por encima del 70%, que en la edición de 2021 eran 27, estaban por encima del 70%, y en este caso tenemos 43 de 53 ciudades evaluadas que puntúan por encima del 70%. Es decir, tenemos no solo una mejora, sino que además, como bien se ve en el tramo, ¿no?, en el que están todos los valores, esas dos líneas, vemos que están entre el 60 y el 80% en esa franja. De hecho, están condensadas exactamente entre el 65% y el 78% de puntuación. Y bueno, y entonces vemos que no solo mejoran, sino que van mejorando en bloque. La siguiente. Vale. Veríamos los resultados por dimensión, por esas diferentes temáticas que he comentado antes. Y bueno, aquí quiero destacar algunos grandes mensajes. En primer lugar, vemos que la segunda dimensión, la de entorno, es la dimensión que experimenta un mayor incremento respecto a la edición anterior.
más de 5 puntos, lo cual también son buenas noticias, especialmente porque era una dimensión de las que puntuaba más bajo y sigue estando en el tramo bajo dentro de las grandes dimensiones que evaluamos. Entonces son buenas noticias que efectivamente destaque porque es en la que más se ha avanzado respecto al año anterior. La dimensión 4 de comunidad y la dimensión 5 de servicios de salud vemos que también experimenta un incremento, pero bueno, en este caso mucho más moderado, de en torno a 2 puntos. Y nada, entonces, bueno, pues aquí también decir que la dimensión de comunidad sigue siendo la que mejor puntúa, arrastrada sobre todo por la categoría de seguridad. Podemos afirmar que las ciudades españolas son de manera generalizada ciudades muy seguras y esto es lo que hace que puntúen, que observemos estas puntuaciones tan altas fundamentalmente. Y luego, en tercer lugar, tendríamos la dimensión 1, la de salud de la población, y la dimensión 3, condiciones socioeconómicas y laborales, en las que vemos más un estancamiento. Bueno, de hecho, en salud de la población habría un mínimo retroceso, pero bueno, técnicamente podemos decir que es un estancamiento y, por tanto, pues serían dimensiones a las que tendremos que ir poniendo atención, si bien están en tramos medios altos de puntuación, para ver que sigan avanzando en la dirección esperada. Aquí vemos el top 5 de ciudades con mejor rendimiento por cada una de estas dimensiones. Entonces, en primer lugar, en salud de la población, que recuerdo que esto estamos en esperanza de vida, morbilidad, es decir, de diferentes edades, y también hábitos saludables, ya que encontramos ciudades con mejor rendimiento: Guadalajara, Jaén, Almería y Granada. En segundo lugar, en la dimensión de entorno tendríamos Vitoria-Gasteiz, Salamanca, Barcelona, Cádiz y Madrid. Que aquí, bueno, pues hablábamos de temas de contaminación, pero también dotación de equipamientos de diversa naturaleza, no sanitaria, ¿no? Sino más, pues como comentaba antes, áreas verdes, por ejemplo, equipamientos de carácter recreativo, este tipo de. En tercer lugar, tenemos la dimensión de condiciones socioeconómicas y laborales, con Barcelona, Ceuta, Pamplona, Iruña y Melilla a la cabeza. Y aquí, bueno, pues ya comentaba antes, calidad del empleo y también esa seguridad financiera, estabilidad económica de las que forman las ciudades. En cuarto lugar tenemos la dimensión 4 de comunidad, con Zaragoza, Huesca, Teruel, Madrid y Alcobendas en las primeras posiciones. Aquí también es verdad que hay que, como decía, es una dimensión en la que se puntúa muy bien de manera generalizada, y la verdad es que las distancias entre una ciudad y la siguiente son mínimas, ¿vale? Tenemos unas ciudades en esas puntuaciones bastante altas, arrastradas sobre todo por seguridad, como es. Y por último, la dimensión 5, tenemos servicios de salud, en la que Sevilla, Pamplona, Iruña, Granada, Madrid y Barcelona serían las ciudades también que tramo de mejor. Por último, comentar, bueno, como ya adelantaba Jordi antes, en esta segunda edición hemos incorporado una primera aproximación con perspectiva de género en la salud urbana. Y bueno, como luego tendremos a Silvia Adornos haciéndonos unos comentarios en más profundidad sobre la perspectiva de género en salud, simplemente, pues bueno, destacar algunos mensajes y decir que lo que observamos cuando estudiamos el de la salud en las ciudades está muy en línea con lo que ya conocemos, ¿no?, a nivel global de la salud, la visión de perspectiva de género. Entonces, bueno, una mayor esperanza de vida femenina, de manera generalizada encontramos territorios mayor esperanza de vida para las mujeres que para los hombres, si bien también vemos mortalidad superior en mujeres de algunas de las enfermedades que suponen las principales causas de mortalidad de España por enfermedad, son enfermedades de respiratorio o enfermedades. En segundo lugar, en cuanto a conductas saludables, también observamos que las mujeres presentan más hábitos saludables, mejores hábitos que los hombres, y lo vemos, bueno, de verduras, por ejemplo, o también en el. Y por último, y un poco del otro lado de la balanza, encontramos el socioeconómico. Las mujeres sí que presentan mayor vulnerabilidad ante la pobreza, violencia y también. Y bueno, ya para cerrar esta parte de la presentación, pues, y daros a audiencia cómo podéis consultar en detalle los datos de los diferentes indicadores para las ciudades evaluadas.
vamos a ver un breve vídeo de la plataforma en la que podéis consultar, ¿vale? Sería idigo.com el primer paso que tenéis que hacer, y aquí en el menú lateral ir a Salud DKV 2022, en el que veréis los resultados del índice y una breve descripción también de qué consiste el índice. En este caso, pues vemos los resultados de Granada y como tenemos aquí los resultados por dimensión, cada una de las 5 dimensiones temáticas que hemos estado comentando. En este caso vamos a ver, bueno, también el gráfico, ¿no?, de dimensiones. Vamos a la dimensión 5 de servicios de salud, de la descripción de la ciudad, algunos datos descriptivos de la ciudad de Granada, la descripción de la dimensión 5 de salud, y también podemos ver las dimensiones que se obtienen en las categorías que componen el nivel de desagregación, donde encontramos los indicadores, ¿no? Clicando en cada una de las categorías, pues podemos ver los indicadores que la componen y también esos indicadores con serie histórica, ¿vale? Tendremos aquí para diferentes periodos. Cuando ya clicamos en uno de los indicadores, en este caso cobertura sanitaria de atención primaria, nos dice el porcentaje de personas de la ciudad que viven a 1 kilómetro a la redonda de un centro de asistencia primaria. Y también podemos ver aquí, pues bueno, la puntuación de Granada en el programa, es decir, en la distribución de resultados de todas las ciudades evaluadas, algunas estadísticas descriptivas como la media, la mediana, el mínimo, el máximo de la distribución. También tenemos aquí otro gráfico, aparte de la nota técnica, donde si clicásemos podríamos ver todo el detalle de cómo se ha calculado el indicador. En este gráfico de burbujas también vemos las ciudades, el tamaño de la burbuja nos determina la población de la ciudad, cada una de las ciudades, y aquí también pues podemos ver dónde queda, en este caso Granada, que es la ciudad, ¿no?, respecto al resto de ciudades evaluadas, y también las series temporales, como veis, ¿no?, pues según vayamos incorporando nos irá saliendo aquí en la derecha, a la izquierda, perdón. Y bueno, pues eso, aquí tenéis aparte otros muchos indicadores de ciudad, y ya podríamos, bueno, a partir de idigo.com, como digo, estos datos están abiertos, y ya con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Mar. Quería aprovechar para pedir disculpas porque creo que hemos tenido algunos problemas de sonido con Mar. Ya sabéis que son las cosas del directo y que a veces esto, por mucho que se ensaye, pues siempre están los duendes por ahí haciendo de las suyas. Bueno, ahora vamos a dar paso a la parte más de análisis con nuestras dos expertas de lujo, como comentaba antes. Nuestra siguiente invitada es Odil Rodríguez de la Fuente, que es divulgadora científica y experta en entornos saludables, y nos va a hablar de cómo influye el medio ambiente en la salud humana. Odil, buenos días. ¿Sobre qué elementos del entorno en la escala urbana se puede intervenir para hacerlos más saludables? Bueno, en primer lugar, antes de contestar esa pregunta, que es una pregunta muy interesante, sí que me gustaría felicitaros un año más, siendo este el segundo, aunque sea de forma telemática. El anterior fue de forma presencial, y sobre todo porque me parece que esta es una herramienta de suma utilidad, porque nos permite asomarnos, ya que las ciudades agrupan la mayor parte de la población en el mundo, hacia su bienestar y el estado de salud de casi toda la población. Empezamos con nuestro país, pero que creo que es una herramienta que debería de exportarse a muchos otros lugares y que es de suma utilidad. También, por supuesto, felicitaros a DKV y a Idencity por lo sumamente didáctica que es la herramienta que permite el acceso a todo el mundo, y porque hayáis incluido como tema principal el entorno y la relación que tenemos los ciudadanos con la naturaleza, ¿no? Creo que las ciudades se encuentran en un momento clave de transición. Estamos en un momento de multitud de incertidumbres, y donde las ciudades previamente estaban construidas bajo una premisa que era la de la cercanía de la gente a sus lugares de trabajo, yo creo que ahora cada vez nos estamos yendo más hacia tratar de pensar en el bienestar de la ciudadanía. Y eso queda claro también en la evaluación que habéis hecho del año pasado comparado con este año, cómo se ha visto que ha habido una mejora en prácticamente todos los indicadores. Y esto está vinculado no solamente a la importancia que tiene el bienestar de la ciudadanía para que pueda rendir mejor en todos los sentidos, sino para otorgar una mayor resiliencia a las ciudades de cara a lo que se nos viene,
con el cambio climático y con fenómenos meteorológicos extremos, las temidas islas de calor en verano, etcétera. Entonces, bueno, ahora ya contestando a tu pregunta en concreto, yo creo que hay 3 ámbitos fundamentales en los que se puede continuar trabajando, en los que ya se está trabajando, pero en los que creo que hay que prestar especial atención. Uno de ellos es evidente y es el que tiene que ver con la electrificación del parque urbano, ¿no? De toda la movilidad que tenemos en las ciudades. Esto evidentemente va a dar lugar a una disminución de ruidos, es un tema del que no se ha hablado tanto, la contaminación acústica, pero esto afecta muchísimo al bienestar y a la salud de las personas. Sí ha mencionado Miguel los efectos de la contaminación atmosférica, que creo que son pavorosos y que ponen de manifiesto cómo nos hemos ido acostumbrando a vivir en entornos que no son saludables y cómo forma parte de nuestros derechos, por supuesto, ¿no? el exigir vivir en entornos que son mucho más gratificantes, que el bienestar y la salud son principales para todo el sistema socioeconómico, pero por supuesto a título personal y colectivo. También cuando hablamos de electrificación tenemos que hablar sin lugar a dudas de eficiencia energética. No solamente se trata de buscar fuentes alternativas de energía que no emitan gases de efecto invernadero a la atmósfera, sino el reacondicionar muchos de los edificios para que sean muchísimo más eficientes y que pasemos de un paradigma que ha estado basado en gran medida en el derroche a un paradigma muchísimo más eficiente, que creo que es algo que podemos también observar a lo largo de estos últimos años, como estamos haciendo especial énfasis en este aspecto. Por supuesto, fomentar el acceso al transporte público, para ello las aplicaciones son una maravilla, es una nueva herramienta que facilita muchísimo el acceso a esto. Crear y fomentar la red de vías para bicicletas y otras formas de movilidad alternativa, como pueden ser los monopatines o como pueden ser los viandantes. Y esto es todo lo que tiene que ver con el tema de la movilidad. El segundo punto, que creo que es fundamental, es el de la educación. La educación, por supuesto, empieza desde los colegios, pero no acaba en esa primera infancia. Creo que es fundamental fomentar mucho más el conocimiento acerca del vínculo de nuestro bienestar y de nuestra salud con el medio ambiente. Es algo que ha mencionado también Miguel, pero desafortunadamente creo que no está tanto en la percepción popular como el bienestar de nuestro entorno y de la naturaleza está directamente asociado al nuestro propio. Y esto hay que incentivarlo desde el ámbito educativo, como digo, a la ciudadanía ya de edad adulta y con los niños, que es un trabajo muchísimo más fácil, y en este sentido es fundamental generar más espacios verdes en los colegios, más actividades al aire libre, por ejemplo, el movimiento de los huertos en los colegios es muy importante también para fomentar el contacto de los niños con la tierra y sobre todo en las ciudades, ¿no? donde ese contacto es muchísimo más difícil. Y el tercer ámbito, y el último, sobre el que voy a hablar, es el de conciliación de la vida urbana con la naturaleza. Por supuesto, la naturalización del entorno. Esto es algo que a mí me fascina porque va mucho más allá de lo evidente que son los parques. Podemos hablar también del movimiento de los huertos urbanos en los tejados de muchos edificios, pero también los jardines verticales. En el momento en el que hablamos de un cambio en la movilidad, de que el foco previamente hace unos años era el del acceso de los vehículos a las ciudades, cuando empieza a cambiar eso, también cambia el diseño de nuestras ciudades para dar espacio a que haya más verde y haya más lugares de encuentro entre los vecinos y entre los niños, ¿no? Que realmente estén enfocados muchísimo más hacia el bienestar y a fomentar una vida saludable. Y aquí el ámbito tanto público como privado, de la mano, creo que es vital el poner en marcha horarios que sean compatibles con salidas al entorno, que fomenten el deporte, actividades al aire libre y en ese sentido el teletrabajo, que hemos visto que
que ha iniciado de golpe con la pandemia, es algo que se tiene que promover mucho más, precisamente para permitir que la ciudadanía pueda salir más al entorno y pueda practicar el deporte, y esto tendrá un impacto claro sobre su bienestar y sobre el bienestar de todos, ¿no? Individual y colectivo. Y bueno, pues estos son los 3 puntos que quería destacar y en los que podemos seguir trabajando muy activamente. Nada más, muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias, Odil. Muy interesantes tus reflexiones. Ahora vamos a centrarnos más en la perspectiva de género, que como decíamos es una de las novedades que incorporamos en esta edición, y contamos para ello con Silvia Donoso, que es antropóloga, doctora en antropología y experta en género. Hola, Silvia. ¿Qué se puede hacer desde la política pública local para atender esos determinantes sociales de salud de la mujer? Hola, buenos días. En primer lugar, quería añadirme, ¿no?, a la felicitación de Odile por la importancia de ir generando este tipo de instrumentos, ¿no?, que nos permiten avanzar en el conocimiento. Creo que el conocimiento es fundamental. Y en ese sentido, antes de responderte, quería un poco hacer como contextualizar quizás mi respuesta. Quería recuperar, y ya se ha dicho, la importancia de un concepto de salud vinculado a los derechos humanos. Creemos que es fundamental, pero también esta comprensión de la salud como algo que va más allá de la ausencia de enfermedad o a la superación de la misma, y que también tiene que ver con el bienestar biopsicosocial de las personas. La salud al final es, también lo ha mencionado ahora Odile, ¿no?, resultado de la interacción de las personas con el entorno físico y el entorno social. Y Miguel ya apuntó, ¿no?, que hasta el 80% de los determinantes de la salud quedarían fuera del sistema sanitario. De ahí la importancia de todos estos factores. Entonces, la salud sería multidimensional, tiene que ver con las características individuales de las personas, como la edad, el sexo de las personas es fundamental. Aquí hay algunos factores constitutivos que no son modificables, pero existe otra serie de elementos y de factores que tienen influencia sobre la salud, y es de lo que estamos hablando, y que sí que pueden ser modificadas desde la acción política, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, de los estilos de vida individuales y el autocuidado de las personas, el consumo no de tabaco o alcohol o la actividad física, las interacciones sociales también, ¿no? El soporte social tiene un efecto protector sobre el bienestar emocional de las personas. Las condiciones de vida y de trabajo, estas son fundamentales y ahora lo veremos, la alimentación, el acceso a bienes y servicios fundamentales, como es la educación y el propio sistema sanitario, y cómo en el entorno ciudad particular del que estamos hablando, ¿no?, las influencias económicas, culturales y ambientales, ¿no?, afectan a todas estas otras dimensiones. Yo creo que cada vez es más evidente y hay más evidencia empírica de que la desigualdad de las condiciones socioeconómicas son un factor explicativo de las diferencias observables en la salud de las personas, que de alguna manera las desigualdades de salud se derivan de las desigualdades socioeconómicas, y en esto el determinante de género es fundamental. Para entender y dimensionar esto es importante llevar a cabo diagnósticos con enfoque de género. Es fundamental contar con datos desagregados con género. Todavía existen vacíos muy importantes en este sentido. Creo que en este sentido hay que felicitar el esfuerzo que se ha hecho en este índice para incorporar la perspectiva de género y hacer evidentes las diferencias que existen entre mujeres y hombres en diferentes aspectos. Solo eso permite actuar, ¿no?, sobre los factores de riesgo, sobre los impactos diferenciados. Diseñar indicadores que sean sensibles al género, porque es la única manera, ¿no?, de observar estas brechas de género. Entonces, en ese sentido que hablábamos, ¿no?, de los indicadores, el análisis de la feminización de la pobreza. La pobreza afecta mucho más a las mujeres, tiene que ver con la generación es consecuencia de la segregación laboral, que crea brecha salarial, pero esta pobreza afecta a muchas dimensiones. Ahora Odile hablaba de cómo nos facilitan la vida las aplicaciones, pero existe también brecha digital, por ejemplo, ¿no? Entonces, actuar significa conocer los diferentes elementos que generan estas brechas de género. Hay que observar, por ejemplo, el impacto que tiene la dependencia económica de las mujeres en el núcleo del hogar, en el núcleo familiar, y lo que implica eso en la pervivencia, por ejemplo, de situaciones de violencia o de abuso,
o cómo limita eso la autonomía de las mujeres. También considerar la diversidad de las mujeres, ¿no? Existen colectivos mucho más vulnerables como son las familias monomarentales, las mujeres jubiladas, las mujeres del sector servicios o las mujeres migrantes, o incluso cómo condiciona la salud, la carga del trabajo doméstico y las tareas de cuidado de las mujeres, ¿no? En ese sentido, conocer para actuar, ¿eh? Entonces, desde esa perspectiva, la vida urbana plantea desafíos muy concretos que tienen que ver, ya se han mencionado algunos, con la calidad del aire, del agua, de los alimentos, los campos electromagnéticos, el ambiente urbano, la calidad de la vivienda, del lugar de trabajo, ¿no? Estos son factores que afectan directamente a la salud y al bienestar de las personas y donde la dimensión de género tiene un peso fundamental, ¿no? Desde el ámbito urbano hemos de pensar que es el entorno vital más cercano a la ciudadanía y una de las grandes bondades de la política pública local es la cercanía con la sociedad a cuyo bienestar pretende contribuir, ¿no? Es la posibilidad de adaptar las políticas a las realidades. En ese sentido, los indicadores globales nos ayudan a tener perspectiva global, pero tenemos que pensar que los valores de esos indicadores no se distribuyen homogéneamente en las ciudades, ¿no? Existen realidades diferentes dentro de las ciudades y existe un importante impacto de la dimensión de género, ¿no? en esos indicadores. Si pensamos en salud en las ciudades, yo creo que para alcanzar la equidad en la salud, hemos de garantizar hemos de asegurar que las políticas públicas permitan que las personas puedan desarrollar todo su potencial de salud, independientemente de su estatus social o de su género y cualquier otro factor social. Desde esta perspectiva, las políticas públicas en materia de salud deberían garantizar la igualdad y la atención de calidad según la necesidad de las personas, teniendo en cuenta esta dimensión de género desde el punto de vista de la prevención, la atención y la promoción de la salud, pero también teniendo en cuenta, por ejemplo, el ciclo de la vida, ¿no? Las necesidades de las mujeres, dependiendo el momento de su ciclo de la vida, varían significativamente. Pero también hay que pensar en acciones orientadas a la protección de la salud, que tienen que ver con la salud ambiental y alimentaria, el control de la contaminación, que ya se comentaba, el despliegue de la vigilancia epidemiológica, ¿no? Pero las políticas de salud tampoco pueden producirse al margen del resto de políticas por este alto componente que tienen, ¿no? Otros determinantes en la salud de las personas. De ahí que las políticas públicas deberían coadyuvar y establecer sinergias con otras políticas sectoriales que promuevan, por ejemplo, los espacios públicos saludables y adaptados al cambio climático que mencionaba Odilia ahora, espacios públicos seguros para que las niñas y mujeres puedan transitar libres, el acceso a servicios públicos básicos y de calidad como el agua, el gas y la electricidad. En este momento que estamos hablando de pobreza energética con un alto componente de género, porque la feminización de la pobreza atraviesa, ¿no? y pone nombre a otras pobrezas, es fundamental garantizar que las políticas públicas tienen en cuenta el efecto de la pobreza sobre los diferentes colectivos. Se trataría, en resumen, de garantizar un acceso igualitario de los géneros a las esferas económica, social, política y cultural de la ciudad. Hace un momento se mencionaban, ¿no?, los esfuerzos también que se están haciendo en el campo laboral, que es la pobreza que es transversal y afecta terriblemente. Y es fundamental avanzar en ese ámbito en paralelo con el resto de políticas. Y para finalizar, además, quisiera mencionar la importancia de la evaluación de la política pública. Creo que es fundamental, a partir de estos indicadores sensibles al género que se han ido generando, ver cuál es el impacto de las políticas, porque vivimos en un entorno cambiante, además ahora con una crisis especialmente remarcable, no solo la crisis climática, sino la crisis generada a partir de la guerra en Ucrania, ¿no? Que el contexto cambia, los indicadores cambian y la política pública debe estar cercana a la ciudadanía en ese sentido de adaptarse permanentemente a realidades que cambian. Y quisiera finalizar en este momento con esto y quedo disponible para cualquier pregunta que pueda surgir. Gracias.
Muchas gracias, Silvia. Muy interesante tu reflexión también. Bueno, ahora ya vamos a dar paso a las preguntas que tenemos algunas en el chat. La primera, y enlazando un poco con lo que comentaban nuestras expertas, que creo que han dado pues, algunos consejos y algunas indicaciones interesantes de por dónde podrían ir las políticas públicas para mejorar la salud en estos entornos urbanos. Te toca, Jordi, como exalcalde de Barcelona, sobre todo, que realmente qué margen de maniobra tienes desde las instituciones, se puede tener desde las administraciones locales para esa mejora, y en qué puede ayudar una herramienta como este índice de salud para aplicar estas decisiones. Bueno, yo creo que las ciudades es el ámbito donde muchos retos globales uno los vive en carne propia y, por tanto, el papel de las ciudades a nivel estratégico es fundamental. O sea, las ciudades no es la política en minúscula, sino es la política en mayúscula, porque muchos temas globales finalmente se tienen que dilucidar en la construcción de las ciudades. O sea, las ciudades tienen mucho que hacer. Y por ciudades entiendo la política pública, entiendo que la política pública tiene un gran papel, pero también hemos aprendido que la política pública no es aquello que hacen solo los gobiernos, sino lo que hacen los gobiernos en alianza con todos los sectores sociales, culturales, educativos, vecinales, empresariales, y por tanto, bueno, refuerza la idea de que todos construimos salud, todos construimos ciudades saludables. Y yo creo que esta es una de las grandes lecciones. Hay mucho que hacer y yo daría un mensaje de esperanza. Todos sabemos de las limitaciones a veces de la política pública, pero si en algún sitio hay bueno, esto lo hemos vivido algunos, es decir, entre lo que uno sueña, lo que uno desea y después lo que uno ve palpable en la realidad, pues en la política municipal esto es una de las grandes cosas que animan a la transformación. Es transformación que uno vive. Y estos instrumentos yo creo que sirven, este índice sirve magníficamente para, en primer lugar, diagnosticar la situación. Diagnosticar en aquello en lo que uno está fuerte para perseverar y en aquello en lo que uno está igual débil y tiene que mejorar. Por tanto, hay un primer tema de conocer la realidad, diagnosticar. El otro tema es ver cómo evoluciona la política pública y los efectos de la política pública. Si vamos generando índices con serie temporal, uno puede ver el efecto de la política pública en la transformación de la realidad. Y por tanto hay un tema de evaluación de política pública y también un tema muy importante, porque los municipios, las ciudades siempre lo hemos hecho. Uno ve quién está fuerte en un tema, el por qué lo está. Y por tanto, en el mejor de los sentidos, las ciudades aprendemos unos de otros y copiamos de aquel que está por delante y también, por tanto, podemos, este índice te permite, con datos homogéneos, aprender del que está, digamos, de manera excelente y, por tanto, nos ayuda a aprender. Y después yo creo que es un gran difusor social, es decir, estos índices lo que tenemos, la vieja consigna de los viejos revolucionarios, lee y difunde. Es decir, esto lo tenemos que socializar. Esto lo tenemos que socializar a los decisores públicos y a todos los sectores sociales, porque es que todos estamos implicados en construir una ciudad más saludable. Muchas gracias, Jordi. Ahora tenemos otra pregunta que va dirigida a Mar. Y es un poco ya más bajando al terreno. ¿Cómo se mantiene la comparabilidad de los resultados entre ediciones al variar el número de indicadores que componen el índice? Vale, gracias, Patricia. Sí, bueno, como lo que hacemos para mantener esta comparabilidad entre ediciones, no sé si se me oye bien, yo noto como un... ¿Bien? Lo que hacemos es mantener la estructura que hemos presentado antes, esa estructura con 5 dimensiones y 12 categorías, fija entre ediciones. Y lo que hacemos es asignar un porcentaje de la puntuación del índice, de la puntuación total,
a cada una de estas temáticas y subtemáticas que nos marcan las dimensiones y categorías del índice. Y luego dentro de esas categorías podemos meter pues, unos indicadores u otros o ampliar el número de indicadores en función de qué fenómenos se consideren más relevantes en ese momento para evaluar esa temática concreta, ¿no? En el caso pues, acceso de vivienda y equipamientos, pues quizás el año que viene o dentro de, ¿no? en sucesivas ediciones se identifica que hay un equipamiento que es especialmente importante para la promoción de la salud, que a lo mejor hace unos años no estaba, no se contemplaba, ¿no? Podemos modificar, añadir, por ejemplo, un indicador nuevo que evalúe la dotación de ese tipo de equipamientos, pero el peso o la puntuación que aporta esta categoría de vivienda y equipamiento seguirá aportando la misma puntuación al índice. De esa manera podemos, digamos, jugar un poco con qué fenómenos evaluamos y ampliar el número de fenómenos que se evalúan sin que eso cambie la configuración, la estructura general del índice y qué puntuación aporta cada una de esas cajitas de indicadores, digamos. No sé si se entiende, si no, bueno, quedo disponible en cualquier caso para explicarlo mejor o profundizar en la respuesta, pero ese sería un poco el mensaje, ¿no? Que la estructura al final de temáticas y subtemáticas se mantiene fija y la puntuación que aportan al índice. Muy bien, Mar, muchas gracias. Bueno, no tenemos ya más preguntas en el chat. Voy a aprovechar para pediros, y así os lo vais pensando ya, a los ponentes que resumáis en un tuit, bueno, en un tuit tampoco hace falta que os ajustéis tanto, pero en una frase, ¿cuál sería el principal mensaje con el que queréis que se quede la gente que nos está siguiendo en streaming? Y bueno, y mientras, como vamos bastante bien de tiempo, si alguien tiene alguna pregunta de último momento en el chat de YouTube, pues la puede formular y cuando acaben los ponentes de lanzar sus mensajes la recogeríamos antes de finalizar. ¿Quién quiere empezar? Venga, Miguel, va. Ah, bueno, Jordi, va. No, Miguel. Bueno, va, venga. Pues mi tweet sería algo así como en la empresa solemos decir que si no mides no puedes gestionar y con este índice pues aportamos a las ciudades españolas métricas de valor para que puedan gestionar la salud. Muy bien. Bueno, Jordi, tu turno. Bueno, el padre de la Barcelona moderna, que fue un urbanista, Ildefons Cerdà, que construyó el ensanche como estructura de ciudad igualitaria y moderna, muy visionaria, decía de construir mejor ciudad para construir una mejor sociedad. Pues yo creo que ahora tenemos que aplicar el construir mejor ciudad, gran lección de la pandemia, para construir una sociedad más saludable y, por tanto, el que todos estamos llamados a construir una mejor ciudad para tener una mejor salud. Muchas gracias. Odile, Silvia. Bueno, pues yo lo que diría es algo además que se lo he robado a Miguel, pero que yo lo digo mucho, que se sepa, independientemente de que lo haya dicho él, que la salud del entorno es un reflejo de nuestra salud. Esto es un mantra aquí en nuestra compañía sí. Activista. Silvia, tu turno. Yo me añadiría, prácticamente podría afirmar todo lo que han dicho previamente y añadiría con enfoque de género. Creo que es fundamental conocer la realidad diversa que tienen mujeres y hombres y dentro de las mujeres y hombres también las diversidades que existen. Y conocer nos permite actuar de una manera mejor y con mayor impacto. Creo que ese es el gran reto todavía pendiente en algunos aspectos, ¿no? Muy bien. ¿Y Mar? Yo voy por la parte de resultados, muy brevemente, que podemos afirmar en esta segunda edición que las ciudades españolas poco a poco avanzan en salud y sobre todo en generar esos entornos más saludables. Pues muy bien, veo que no hay más preguntas en el chat, por eso ya pues vamos a poner punto y final a la presentación de esta segunda edición del Índice de Salud de las Ciudades. Bueno, en el chat está puesto el enlace a la web de DKV, al apartado donde podéis consultar toda la información. Y nada, esperamos que os haya hecho reflexionar y sobre todo que toda esta información pueda contribuir al propósito de DKV, que no es otro que actuar juntos por una humanidad más saludable.
Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vaya muy bien. Adiós.